El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hola, ¿cómo están? Arrancamos una nueva emisión de Vía Libre. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar con un sommelier directamente desde Mendoza. Vamos a saludar y vamos a darle la bienvenida a Vía Libre a Adriano González, sommelier y amigo también. ¿Cómo estás, Adriano? ¿Todo bien? Bien, bueno escucharlos. Espero que estén todos bien por allá. Bien. Hay mucho frío por acá. Bueno, Adriano, nosotros queríamos hablar un poco con vos para aprender un poco más acerca de este maravilloso mundo del vino que tanto nos gusta y les gusta cada vez a más gente, ¿no? Cada vez más gente se está sumando a esta movida, ¿verdad? En realidad es un boom y no va a parar, es una bola de nieve. Bien, contame un poco cómo se te dio por empezar con esto del mundo del vino, cómo fue que comenzaste a interiorizarte en el tema. Resumidas cuentas, a los 5 años mi primer recuerdo ya es con uva, así que es así. En mi familia teníamos viñedos y mi nono delante de un viñedo me hizo ser de River, o sea me preguntó de qué equipo sos, de River. Momento extraño y es creo que mi primer recuerdo. Entonces estaba viendo el viñedo de Pedro Jiménez de él y salió así. De ahí en más, la carrera secundaria no, pero la universitaria estaba en ciencias agrarias, estudiando la carrera de bromatología, pero a la par de los agrónomos que hoy en día son estrellas, eran mis compañeros en ese momento. Y de ahí en más, 2002, mi primer verano en una bodega, 2002-2003. Desde entonces no ha parado hasta el día de hoy. Bien, y contame cómo fue ese proceso de llegar a estudiar la carrera de sommelier. Ya desde chico vos tenías así como una inclinación, te gustaba al margen de tu familia, ¿no es cierto? Pero porque una cosa es por ahí probar vinos, ser consumidor, por así decirlo, y otra cosa es ya especializarse y entrar más en profundidad en el tema, ¿no? Cuando entro como guía de turismo en una bodega. A medida que empecé a hacer tour a nivel trucho, porque no era guía de turismo, después estudié la carrera de guía de turismo, pero a nivel trucho me meto en eso, porque en ese momento no existía tanto la figura del guía de turismo, la figura del sommelier, la figura bien resaltada de cada uno de los dos. Estaba muy bastardeada hasta el día de hoy, un poco se basureaba un poco porque creen que no estudias para hacer eso, que simplemente probar vino, decir un speech y ya está, o ver una montaña, aprendés el nombre de la montaña, la altura y lo decís. No, son carreras que llevan muchas materias. Y cuando yo estaba en la bodega me aprendía el speech de la familia, más mi conocimiento general, más lo que traía de la universidad, armaba buenos speech. Pero de ahí en más, a que se dio el cambio fue, te estoy hablando que en el año 2000 no se conocía prácticamente la palabra sommelier, pero ya en el 2005 sí. Era una boga que estaban empezando a aparecer los primeros sommeliers en el mercado fuertemente. Y yo digo, eso es lo que necesito, porque cuando yo le hablaba a un gringo, le estaba explicando la montaña, el deshielo, las nevadas, el embero, todo lo que yo sabía de las labores culturales de la uva, cuando llegaba el momento de la cata, yo me daba cuenta que me faltaba un montón, que estaba a años luz de hacer una buena cata o de sentir a la par de ellos o guiarlos en una cata. Entonces dije, eso me está faltando cómo hacer que la percepción del vino en sí se entienda más allá de una sensación banal, sino que se explique y se guíe y se pueda ir desglosando lo que uno va sintiendo en una copa y de ahí poder entender bien de qué se trata ese vino y muchas veces gracias a eso poder llegar a determinar ya con un entrenamiento de qué región viene el vino, cómo es un vino de tal región, cómo es un vino esperable de tal lugar. Entonces vas a poder entender, ya viendo la etiqueta llega un momento de que este es un vino tal y tal, más o menos va a ser así, y cuando lo probás tanto no te equivocas. Y bueno, eso fue un proceso. La carrera la estudio desde finales de los 2000, el 2011, y fue 2008, 9, 10, 11. 4 años tuve intermedios. La carrera es de 2 años y medio la que estudio yo, una carrera que ya no existe en este momento, pero se ha reemplazado por otra escuela en ese lugar. Y contame, este boom que viene teniendo Mendoza ya hace unos años, con lo que es el turismo del vino, que viene gente de muchos lugares del mundo, de Europa, de Norteamérica, brasileros, muchos también. ¿Cómo se da esto del boom? Teniendo en cuenta que hace falta no solamente producir buenos vinos, sino también generar
una política de turismo por parte de la provincia, ¿no? Mendoza tiene como ingreso principal el turismo. Entonces, dentro del turismo tenemos muchas bases, pero es turismo, petróleo, vino. Vino es el inmediatamente siguiente a petróleo, quiere decir que está turismo, vino, eso es lo que más se mueve. Tenemos turismo aventura, turismo astronómico, turismo geológico, turismo de escalada, porque tenemos el Cerro de América, el Tope de América, pero el turismo en el mundo se ha agilizado, se ha profundizado, se hace cada vez más barato, más accesible, y Mendoza cada vez se ha posicionado más, gastronómicamente inclusive. Gastronómicamente hace 15 años Mendoza era empanadas y asado, y hoy en día tenés comida gourmet de todo tipo con chefs internacionales y escuelas de cocina acá que son envidiables, te digo, a nivel internacional. Y tenemos chefs que están haciendo todo lo posible y han logrado lo posible para que se maride perfectamente un vino o que un vino esté bien acompañado. Entonces los grandes vinos han encontrado en la cocina un buen aliado y la cocina ha encontrado en el vino un crecer. Eso atrae, a la gente le gusta comer, a la gente le gusta pasarla bien, los paisajes acá son envidiables, Mendoza no tiene problemas climáticos prácticamente, o sea que siempre es sol, y eso ha hecho que este boom haya crecido. El por qué se dio o cómo se dio primero con los inversores extranjeros que hicieron el glamour, crearon el glamour de las bodegas, poniendo esas bodegas fastuosas en el Valle de Uco y que todos hablaban, cuando teníamos bodegas muy bonitas acá abajo, pero quizás eran más tradicionales. Y ese turismo internacional fue detrás de ellos. Al mismo tiempo se ponen los primeros puntos internacionales y esos puntos internacionales nos empiezan a competir. Explotamos al mundo, nuestros vinos se empiezan a ver en hoteles, en cruceros, en diferentes lugares en el mundo, y empiezan a escuchar al Malbec. Cuando se sacan los primeros 99, 100 puntos, ya hace unos 10 años, fue un antes y un después. Desde ahí ya la crítica internacional nos empezó a seguir, las grandes convenciones de vinos se empezaron a formar acá, la Organización Mundial del Turismo hizo una convención en Mendoza, la primera vez al sur del Ecuador se hizo en Mendoza, y tuvimos un Mundial de Sommelier en 2015, o sea, ya creció tanto que llegó como a un techo, y ese techo se mantiene. Mendoza hoy en día rivaliza con cualquiera de las otras grandes capitales del mundo del vino. Más de 80 países hacen vino en el mundo, pero un puñado son capitales del mundo del vino y tenemos en Mendoza una de ellas. Perfecto. Y en cuanto a lo que son esto que estábamos hablando, ¿no? De las bodegas y de los viñedos, hay bodegas muy prestigiosas en Mendoza, que incluso hay viñedos y bodegas que son premiadas por revistas muy importantes a nivel mundial relacionadas con el vino. ¿Qué nos podés contar de esas bodegas, de las más importantes que hay hoy en día en Mendoza? Caso Catena Zapata, caso Zucardi, entre otras, ¿no? Son grandes nombres, ¿no? Es bueno que sean familias argentinas, las dos. Catena y Zucardi son familias argentinas. No estamos hablando de capital extranjero, sino que estamos hablando de generaciones de argentinos. Son dinastías prácticamente. Tenemos leyendas del vino, lo tenemos a nuestro querido Nicolás Catena como un referente histórico, quizás uno de los primeros grandes vanguardistas de Sudamérica al mundo, en este nuevo mundo. Y Nicolás Catena es una leyenda del vino. Lo tenemos a Pepe Zucardi, que quizás también es tan grande. Su familia ha aportado muchísimo a la vida. No nos olvidemos de las familias Palasco, no nos olvidemos de lo que han sido los Arizun en su historia. Quizás ya no siguen en este momento igual, pero lo que mucho hicieron. Estas grandes empresas son las que empujan, son camiones colosales. Hoy en día tenemos grandes capitales haciendo esfuerzo. Tenés Grupo Bemberg con Peñaflor, con todo lo que es Trapiche, haciendo mucha fuerza a esos grandes baluartes que hacen millones y millones de litros, que te aseguro que yo estaba en Islandia y los he visto los vinos. He estado en lugares al otro lado del planeta y los he visto. Entonces nos han puesto en la mira de todos. Y si sale una etiqueta, entra otra de una de esas bodegas. Ahora tenemos más de 1000 bodegas. Hablar con el INB o con Bodegas de Argentina y te vas a dar cuenta la cantidad de bodegas que tenemos. Estas bodegas lo que nos hacen es marcar la punta de lanza y vos te metes atrás. Quizás al principio las chiquitas se metían en un container con 3 cajitas, mientras la otra llevaba 20 y la otra llevaba 15 y la otra llevaba 60 cajas, y la que llevaba 60 cajas era la que había hecho el mayor trato y las otras iban a un precio menor. Pero no todos tenemos
en la historia vinos bien pagados. Entonces, quizás el buen pagar de nuestros vinos lo lograron ellos. Lo logró Catena, lo logró Vigil, lo logró Zucardi, que en el mundo se han instaurado y han logrado que nuestras botellas se paguen a la par de otras botellas. O sea, no era justo que vos vayas afuera y veas un vino tope pagado en 10, 15, 20 dólares y que vayas y que tomes un argentino equivalente y lo pagabas en 3, 4 dólares. Eso pasaba. Hoy en día ya no pasa y es gracias a ellos. Y acá en Mendoza son un boom, todos los quieren visitar, tenés que sacar visita a veces a 2, 3 meses para poder conseguir un lugar. Hay veces que llegás y se ha bajado alguien y conseguiste suerte, pero lo normal es sacar reservas muy anticipadamente porque Mendoza tiene un auge turístico colosal. Tanto Airbnb como lo que son los hoteles no paran de aparecer. Bien, y estas bodegas prestigiosas, ¿no? En el caso puntual, creo yo que Catena Zapata debe ser la bodega insignia de la Argentina, si no me equivoco, de las más importantes a nivel mundial, que tiene también un enólogo que es el más prestigioso de la Argentina, como es Alejandro Vigil. ¿Qué nos puedes contar de la Casa Catena y fundamentalmente de la intervención de Alejandro Vigil como su enólogo para llegar hoy a lo que es Catena Zapata a nivel mundial? La cuestión es que Alejandro es catalogado como el Messi del vino hoy en día. A él no le gusta tanto, pero lo acepta callado. Messi hay uno solo para él y Alejandro hay uno solo. Lo que sí que sacar 6 veces 100 puntos es algo muy muy grande. Creo que está de una mano cuánta gente se ha sacado 6 veces 100 puntos en tan poco tiempo. Y Catena Zapata junto a Alejandro Vigil junto a Adriana con Enemigo, junto a Laura con la exploración, todo lo que se ha hecho con Catena, el estudio genético del Malbec, más de 100 clones, 140 clones de Malbec diferentes, una exploración de más de 2.000 productores, más de 1.000 viñedos. Entonces es una cuestión que Catena no se ha quedado quieto y no se queda quieto. Es gracias a ellos que se reconstruye o se rastrea la genética del Malbec original, el Malbec francés, diferente de los clones que se usan hoy, y devolverlo a Francia, el hito del Malbec argentino, los 100 puntos de River Stones, los 100 puntos Gualtallarí 2013 el mismo día, lo que pasó con el 2019 ahora, que sacó otra vez 100 puntos el mismo día, y sacó otra vez 100 puntos por James Acklin, o sea, un vino 200 puntos. Eso no es algo que cualquiera logre, no es moco de pago, como diría mi nona. Y la cuestión es que ellos han encontrado que la expresión es el suelo, que la expresión es la uva en el suelo, la expresión no es el enólogo, es la uva en el suelo, que la uva en el suelo va desde el principio, desde la parte agronómica, desde la parte geológica, de la parte edafológica, entender cómo es el suelo, por qué se da climatológicamente así, cómo es el terroir. Lo que es Gualtallarí es nuestro Burdeos, pareciera, porque de ahí están saliendo los grandes premios. Yo no tengo que desmerecer San Pablo o Los Árboles, son grandes lugares, Altamira con lo que ha hecho Piedra Infinita o lo que es Zucardi, y no olvidarnos de la primera zona. Pero Catena, desde la primera zona con la pirámide, empezó fuertemente a posicionarse, y hoy en día con Valle de Uco, con lo que se hace en Gualtallarí, se ha roto el esquema. Se ha roto el esquema de una forma que Gualtallarí se está yendo tanto a la precisión que se han logrado vinos excelentes, y está tan estudiado Gualtallarí que se han dado cuenta que queda muy grande decir Gualtallarí, porque tendríamos que dividirlo como en 5 mínimo para poder encontrar mejor definición de las subzonas, como pasó con Pomerol en Burdeos o lo que está pasando acá. Yo no sé si otro enólogo, sinceramente no sé si otro enólogo, hay grandes enólogos en Mendoza, pero no sé si otro hubiera hecho lo que hizo Ale en estos 20 años.